Hola, ¿qué tal? Les habla el hermano Isaías Rodríguez Arizpe, maestro de la clase de Hechos de los Apóstoles en el Seminario Bautista Misionero Mexicano Isaías Rodríguez Vázquez de Monterrey, Nuevo León. Esta grabación corresponde a la semana número 12 del segundo semestre de este programa. Y como ustedes recordarán, en la clase anterior dejamos a Pablo en Cesarea, expectante. Lo acababan de entregar la comitiva que había venido de Jerusalén, del tribuno, enviada por el tribuno Licius, Claudio Licius, para entregar a Pablo en manos de o bajo la jurisdicción de Félix, el gobernador, que era la autoridad superior en el sistema que habíamos considerado. La semana pasada, a propósito, ¿por qué cree usted que en el capítulo 23, capítulo anterior, ¿por qué cree usted que en el último versículo el gobernador le pregunta, dice, y el gobernador, leída la carta del tribuno, preguntó de qué provincia era, le preguntó a Pablo de qué provincia era? Y habiendo entendido, evidentemente Pablo le respondió que era de Tarso, en la provincia de Cilicia, así que era todo tranquilo, simplemente lo aceptó, lo recibió. ¿Por qué cree usted que fue eso? Bueno, por una parte podríamos decir, pues la autoridad era la superior. Sí, por eso, pero ¿por qué le preguntó particularmente de dónde era? ¿Qué importancia tenía de dónde era? Si de todos modos él era el indicado para, o a lo mejor no era el indicado para recibirlo. Se parece ahí un detalle de que Félix como que no estaba muy ansioso de recibir un prisionero, ¿verdad? Menos en esas condiciones, deben haber llegado a altas horas de la madrugada. La razón principal es que Cilicia era territorio que estaba bajo el dominio de Roma originalmente. Y durante el siglo I, que es donde estamos ubicados en el contexto histórico, tal vez durante el siglo hubo algunas diferencias o épocas en que esto no fue así, pero básicamente la provincia de Cilicia, de donde era Pablo, había formado parte de la gran zona o provincia mayor, llamémosle, de Siria, Cilicia y Fenicia. Esas tres provincias juntas estaban bajo la jurisdicción del procurador. Y obviamente el procurador de Judea, como lo era Félix, estaría subordinado al máximo representante romano de Siria. Y ese podría intervenir en cualquier momento. Era una cuestión básicamente de jurisdicción, es decir, me corresponde a mí, tengo autoridad yo para verlo, sí o no. Y cuando Félix se dio cuenta de que era de una zona de la que él era responsable, pues ya simplemente todo dejó tranquilo y esa fue la razón de su pregunta. La respuesta lo dejó tranquilo, perfecto, dijo, mañana o pasado hablaremos de este asunto. La respuesta básica fue, te oiré cuando vengan tus acusadores, pero no le puso ninguna fecha en particular. Bien, ahora para entrar en escena, para ponerlos en contexto de lo que vamos a ver, yo quiero pedirle que usted se concentre en un siguiente caso, en un caso hipotético que le voy a plantear. Piense, usted es un siervo a quien Dios llamó a predicar. Usted es un hombre llamado por Dios a predicar, de eso no le cabe la menor duda. Y usted recuerda y usted sabe que su experiencia de salvación y de llamamiento, habría quienes dirían que no es posible que eso se dé en un mismo momento. Pero bueno, el ejemplo de Pablo es uno muy, muy claro. Y yo recuerdo al menos uno otro de un siervo que ya está con el Señor, que él en alguna ocasión nos explicaba y nos decía, yo en el momento en que acepté a Cristo, en ese momento supe que había sido llamado a predicar. Así es que si no es el caso con usted, de todos modos, suponga que así fue. Y en ese momento usted dejó todo atrás, completamente. Se entregó, como quien dice, en cuerpo y alma al servicio del Señor. Para este momento usted ya tenía una buena preparación, tanto secular como espiritual. Sin embargo,
tomó el tiempo para dedicarse a prepararse mejor todavía. Y muy pronto comenzaron a presentarse las oportunidades de predicar. Y usted recuerda que Dios bendecía ricamente sus intervenciones. No se lo podía explicar, pero lo disfrutaba grandemente. Usted estaba feliz, eufórico, aunque también de vez en cuando tenía que pasar por alguna experiencia medio difícil o amarga, porque de eso hay también bastante. Así que un día usted andaba en una de esas giras evangelísticas y andaba predicando en un pueblo de esos muy religiosos, muy fanáticos. Estaba en la plaza, no había templo ahí, no había misión, ni iglesia, ni nada. Y empezó a predicarle a la gente que lo escuchaba. Y la gente empezó a juntarse, más que nada por curiosidad. Y llegó un momento en que el mensaje se puso tan confrontativo, tan pesado, que la gente simple y sencillamente se alborotó. Y para no entrar en demasiados detalles, usted terminó en la cárcel del pueblo. Ahí está, preguntando qué pasó, por qué estoy aquí, y nadie le dice nada. Usted pensó que lo habían apresado para liberarlo del pueblo, porque como dije, era un pueblo muy fanático y un pueblo que podría haberlo hecho pedazos en un 2x3, lo había linchado. Y entonces, como estaban en una fiesta religiosa de esas serias, de esas grandes, en las que todo el pueblo está inmerso, pues la policía se lo llevó. No va a ser que tengamos un muertito aquí ya para empezar. Bueno, usted durmió en la cárcel ese día, y el día siguiente, y el siguiente, y no pasa nada. No parece que nadie le vaya a informar de qué se trata, de qué está acusado, ni que lo vayan a liberar pronto. Y sin embargo, un buen día, sin mayor aviso, está usted ya casi dormido y llegan por usted a la medianoche y le dicen: levanta tus cosas rápidamente porque nos vamos. ¿A dónde voy? ¿A dónde me lleva? Tú junta tus cosas porque ya nos vamos. Y bueno, allá vamos, ¿verdad? Y lo siguiente que usted sabe es que lo habían llevado a la ciudad en donde estaba asentado el gobernador de esa provincia y que usted sería juzgado bajo esa autoridad ahora. Para este momento, usted lleva ya 12 días preso sin ninguna causa que usted pueda entender, excepto que lo agarraron predicando el evangelio de la salvación por la fe en Jesucristo Jesús. Su audiencia, para determinar si se le sujeta a proceso o se le libera, será en unos cuantos días, pero no hay fecha fija. La pregunta que le quiero hacer en este caso hipotético es la siguiente: ¿cómo se va usted a preparar para esa audiencia? Usted sabe que le van a cargar la mano con las acusaciones, las que crean ellos que pueden probar y las que les vengan a la mano. Simplemente, aunque no las puedan probar, se ven bien en el escrito de acusación. ¿Cuál va a ser su defensa? ¿Se va a preparar solamente para defenderse de lo que le acusen, destruir las acusaciones y quedar libre? ¿O va a preparar usted un contraataque para ir más allá y probablemente tener elementos para luego demandarlos a ellos también por daños y perjuicios? ¿Tiene ya algunos testigos alineados que puedan declarar a su favor y que sus palabras sean creíbles o de fácil demostración? ¿Podrá establecer usted claramente en la mente del juzgador lo que pasó en el día en que por primera vez lo arrestaron? ¿Quedó bajo la autoridad, bajo las fuerzas del orden? Usted dice: no, pues yo simplemente voy a hablar con la verdad, porque la verdad es la mejor manera de actuar. Además, si yo digo la verdad, eso será suficiente. Y si no, pues Dios sabe. Dios me va a sacar adelante. Yo confío en Dios y como no he hecho nada malo, Dios me va a sacar adelante. ¿Cuál es su defensa? Tal vez esto le parezca a usted una cosa un poquito extremosa, jalada de los cabellos, como diríamos vernáculamente. Porque dice usted: en esta población en la que yo estoy eso jamás sucedería, jamás sucedería. Ahí son gente civilizada. O tal vez usted dice: en pleno siglo XXI
¿Me va a pasar a mí eso? Por favor, de ninguna manera. Tal vez tenga razón. Pero es posible, y nomás enfatizo, es posible que si nosotros, que estamos en México, echáramos la vista hacia atrás 50 años, estamos ahorita en el año 2020, vámonos al 1970, o vámonos a los años 50, 1950, es muy posible que un incidente como esto se hubiera dado, y le aseguro que se dio. No voy a desviarme ahorita en este momento, pero a mí me constan 1 o 2 incidentes de aquellas épocas, de los años 50 para acá. Por otro lado, si nosotros volteáramos la vista hacia otros países, en donde no parece haber libertad de creencias, o en las que el régimen es religioso completamente y es contrario al cristianismo, le aseguro que esas cosas pasan, y que hay ahorita mismo predicadores encarcelados o peor porque los sorprendieron predicando el evangelio. Es más, puede ser que haya algunas comunidades en México todavía ahorita en el año 2020, pleno siglo XXI, en donde estas cosas sucedan y haya linchamientos por causa de la religión, porque eso es precisamente lo que le pasó al apóstol Pablo en Jerusalén y en Cesarea, allá por el año 58 después de Cristo. Pero bien, ese es el caso, y no lo pierda de vista. Probablemente lo refiramos un poco más adelante otra vez. Pero entrando en materia y entrando a nuestro texto para esta sesión, que es el capítulo 24 del libro de los Hechos, vayamos al texto bíblico. Y como seguramente usted ya leyó el pasaje, podrá entonces estar de acuerdo en que lo mejor sería hacer un pequeño bosquejo para que llevemos un poco de orden en esta presentación. Si fuéramos a dividir, a bosquejar, vamos a decir así, este capítulo 24, yo sugeriría, y claro, usted está en libertad de hacer su propio bosquejo, yo sugeriría que el punto 1, al que llamaríamos la acusación de Pablo ante Félix, ese punto 1 iría del versículo 1 al 9. De manera que los primeros comentarios van a estar centrados en ese pasaje. El segundo punto le llamaremos la defensa de Pablo, o le podríamos poner Pablo defiende su vida y su doctrina. Y esa defensa iría del 10 al 21. El capítulo solamente tiene 27 versículos, de modo que esos dos primeros puntos van a consumir una gran parte de nuestro tiempo y de nuestros comentarios. Sin embargo, hay otros puntos un poquito más sencillos. El punto 3, del verso 22 al 23, le llamaríamos la audiencia es pospuesta. El 4, del 24 al 25, Pablo predica libremente ante Félix y su esposa. Y el punto 5 sería del 26 al 27, Pablo permanece en prisión en Cesarea por 2 años. Como que no es muy emocionante, ¿verdad?, para un predicador un bosquejo así, pero es la realidad, es la realidad. Así que, entrando en materia, vayamos entonces al punto número 1, las acusaciones en contra de Pablo. El texto comienza diciendo 5 días después. Ahora, como yo les digo y les insisto y les enfatizo, cuando leamos la Biblia, particularmente pasajes como este, que son escritos de una manera, con un enfoque muy objetivo, muy marcado, muy bien investigado, con muchas referencias de carácter de tiempo y de historia y todo eso. Lucas es un escritor fantástico, ¿verdad?, en su organización y todo ello. Cuando él dice 5 días después, lo menos que uno puede hacer es decir, ¿a partir de cuándo? ¿Cuándo comenzaron a contar esos 5 días? Obviamente, en este caso, esos 5 días tendrían que ir desde el momento en que él salió de Jerusalén rumbo a Cesarea hasta el momento en que ahora está presentándose aquí esta situación que describe Pablo en este Lucas en este capítulo. Ahora, una pregunta interesante sería, ¿pero por qué la demora? Si estuviéramos hoy en día, por ejemplo,
bueno, nuestra ley le da a la autoridad un poco de tiempo, pero una vez que el prisionero es consignado, que el acusado es consignado, tiene 72 horas para definir si está libre o le va a decretar auto de formar prisión. Aquí ya pasaron 5 días. Hay ocasiones en que el abogado le conviene alargar el periodo constitucional, como le llaman, ¿verdad? Y en lugar de 72 horas le doblan el periodo y son más días, son 6 días. Pero en este caso son 5 días y no parece haber una razón o una causa, excepto que los acusadores de Pablo tendrían que venir desde Jerusalén y no habían llegado. Pero aquí en este momento este pasaje dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos. Otra vez una pregunta aquí muy sencilla sería: ¿por qué usa el pasaje ahí descendió? Y bueno, ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que la ciudad de Jerusalén está a tal elevación, más de 1000 metros sobre el nivel del mar, y Cesarea está a la orilla del mar, de manera que no había otra manera más que descender. Si vamos rumbo a Jerusalén, ascendemos a Jerusalén. Si vamos de Jerusalén hacia la costa, vamos descendiendo. Ahora, desciende el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos. Ya conocemos a Ananías. Ya sabemos que es de poco genio. Ya vimos cómo cuando estaba el acusado en su corte, en el concilio, ordenó que le dieran una paliza, a la que Pablo reaccionó un poco violentamente. ¿Quiénes eran esos algunos de los ancianos? Bueno, decíamos que el concilio estaba formado por fariseos, saduceos y los ancianos, y todos bajo la dirección del sumo sacerdote. Lo más probable es que esta comitiva, no nos dice cuántos eran, estaba formada por saduceos, que eran los interesados en perseguir a Pablo, y algunos de los ancianos. Tal vez no dice tampoco si el concilio los había enviado o no, pero si viene el sumo sacerdote, podemos pensar que había cierta representatividad. Y luego dice también que un cierto orador llamado Tértulo vino con ellos. Este Tértulo nos lo presentan aquí y ya no volvemos a escuchar de él. Este era una especie de abogado que evidentemente contrataron los judíos porque él manejaba muy bien los procedimientos, los términos y las expresiones en las cortes romanas. Y ahora ya no están en una corte judía, ahora están en una corte romana. Así que al haber salido ya de la jurisdicción de los judíos, pues obviamente necesitamos un buen abogado que sepa de estos trámites ante las cortes romanas. La misma cosa que nosotros haríamos. Si tuviéramos un problema legal, estaríamos buscando contratar un abogado que sea el que nos represente. Y dice que comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Otra vez, otra de mis recomendaciones, claro, no siempre es posible, a veces toma mucho tiempo, pero si estamos estudiando este pasaje por alguna razón especial y nos interesa entenderlo bien, pues yo no sé, por ejemplo, qué le parezca a usted la palabra comparecieron. ¿Qué le dice eso? Simplemente comparecieron. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que pasa es que la palabra en original, o la palabra original que aquí es traducida como comparecieron, no da la idea completa del verbo. El verbo original significa declarar alguna cosa o presentar una acusación en contra de una persona. En otras palabras, acusar. Entonces, este grupo viene y se presenta ante Félix y acusa. Cuando dice comparecieron ante el gobernador, realmente lo que hicieron vinieron a presentar su acusación. El verso 2 comienza diciendo: y cuando éste fue llamado, no hace la referencia, pero evidentemente se refiere a Pablo, que es el que está prisionero. Ahí está el grupo listo para acusar, pero el acusado no está por ahí. Hay que llamarlo para que venga a la corte y esté ahí presente y escuche a sus acusadores. Así que cuando éste fue llamado, entonces Tértulo comenzó a acusarle. Aquí ya sí entra la palabra real, ¿verdad? Diciendo, pero note este estilo del acusador. Dice el texto, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, pero no comienza por acusar a Pablo, comienza por darle mucha coba, como diríamos nosotros, al juzgador.
Vea usted cuántas cosas le dice. Como debido a ti gozamos de gran paz. Ahora, yo no sé, ¿verdad? Pero dicen los historiadores que en aquel tiempo realmente no había mucho que presumir acerca de la administración de Félix. Tal vez la hazaña más grande que él había hecho era que había, pues sí, pacificado, pero realmente lo que había hecho era que había buscado y había aprendido, vamos a decir así, a diversos grupos de bandidos, de sicarios, como se les llamaba en aquel entonces, criminales simplemente, ¿verdad? Que andaban ahí asolando la tierra de Palestina y que pues atacaban los caminos, atacaban los poblados, seguramente muy, muy parecido a lo que pasa hoy en día en ciertas partes de nuestro país y en otras partes del mundo. Pero note usted la salamería del abogado, pero al mismo tiempo la picardía. Quizás la única cosa que podía alabar de Tértulo era ese detalle, de Félix era ese detalle que había pacificado. Y lo dice claramente, ¿verdad? Como debido a ti gozamos de gran paz. Perfecto, habrá que darle crédito por eso y habrá que entender que Tértulo sabía de lo que estaba hablando y había estado actuando de una manera muy política, no cabe duda. Y continúa diciendo, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo. Otra vez, aquí se habla de reformas o de mejoras. Un gobernante es querido, reconocido y apreciado por sus gobernados cuando realmente su gestión va en beneficio de la gente. No sé, caminos, alumbrado público, agua, comunicaciones, hoy en día diríamos líneas telefónicas, línea o señal de internet disponible, ese tipo de cosas. Bueno, Félix evidentemente había hecho algunas mejoras o algunas reformas, pero pues eso es lo que se espera de un gobernante. Y no vamos a entrar aquí, por supuesto, a un análisis del periodo del gobierno de Félix, pero lo cierto es que solamente 2 años después, Lucas no lo dice porque no se mete en eso, sí menciona el periodo de 2 años al final, pero 2 años después Félix fue acusado por los mismos judíos ahora en Roma. Los que, bueno, no los que, sino aquel que Tértulo dice que están muy agradecidos y todo, 2 años después lo acusaron con el gobierno del imperio y Félix se libró de un buen castigo simplemente porque su hermano estaba muy bien colocado en la corte de Nerón, del emperador romano. Y pudo, igual que hoy, igual que en todo el tiempo, ¿verdad? Los políticos se cubren unos a otros, se ayudan unos a otros y eso no ha cambiado mucho. Pero bueno, por lo pronto aquí a Tértulo le interesa darle por su lado y le dice que muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Otra vez, ¿cómo entiende usted la palabra prudencia? Y a mí en particular, ¿verdad? Cuando leo esa palabra allí, refiriéndose al accionar de un gobernante, pues como que no me hace mucho sentido. Un gobernante no es muy prudente. Si es muy prudente no está haciendo nada, ¿verdad? Porque no quiere correr riesgo para nada. No se mete en ningún proyecto grande, teme no acabar, etcétera, etcétera. No, la palabra prudente aquí aparentemente también no tenemos una traducción muy exacta, pero la palabra aquí prudente indica más bien previsión o preparación o visión. Es decir, las cosas salieron bien porque hiciste tu tarea, te pusiste a pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Providencia, podríamos decir, es otra palabra que aquí se usa para referirse a esta idea. Todo lo que esto me demuestra es que Tértulo quiso afianzarse lo más fijamente posible. Dijo, yo no voy a correr ningún riesgo, antes que nada tengo que echarme a la bolsa a la autoridad, tengo que echarme a la bolsa al gobernador, porque de él va a depender que mi acusado quede prisionero o que lo liberen del trabajo que yo voy a hacer. Así es que voy a darle por su lado, le voy a echar toda la crema que pueda a este asunto y así vamos a asegurar el caso. Y termina el verso, luego continúa diciendo en el verso 3, oh excelentísimo Félix, note usted también la manera en que se dirige a él. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud.
ahí le dejo la frase para que usted la interprete. No voy a meter en Honduras, pero le pregunto, ¿le suena esto como algo verdadero? De veras, Tértulo es un nombre romano. Si este muchacho o si este señor es romano, como que le está cargando mucho la mano a Félix, ¿no? Y si es judío, pues como con más razón. Porque los judíos no precisamente aplaudían a los romanos, después de todo estaban bajo la bota romana. Y lo que ningún pueblo soporta es la esclavitud, el dominio de otro pueblo. Siempre están tratando de librarse de ello. Sea como sea, le cargó la mano Tértulo, ¿verdad? Pero todavía nos quedan algunas cuantas frases en el tintero del discurso de Tértulo, porque este no va a desperdiciar oportunidad alguna. Dice en el verso 4, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente en cuanto a tu equidad. Otra frase que dice uno, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Realmente lo que está diciendo es, mira, tengo aquí en mi discurso una cantidad tremenda de cosas que podría decir alabando tu grandeza, pero no quiero cansarte. Mejor voy a abreviar y voy a confiar en tu equidad. La palabra equidad viene de un término que significa más bien bondad. Bondad, paciencia para escucharme, para luego escuchar mis acusaciones, para que tú luego puedas juzgar y tomar tu decisión con toda libertad. Así es que te lo voy a presentar en corto, en breve, y tú vas a decidir muy bien, porque yo confío mucho en ti. Bueno, ningún juzgador estaría en contra de que le dijeran eso, para empezar. Ahora, Pablo está por ahí escuchando todo esto. Él no tiene, que yo sepa, ningún abogado. Lucas no dice nada. Si es que hay alguien, que lo dudo, pues no pueden intervenir, nadie puede intervenir. Pero aquí empieza realmente en este momento la verdadera exposición de los cargos por los que acusaban a Pablo. Fíjense, esta parte nos interesa y queremos entenderla, así que vayamos despacio. Dice Tértulo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Ahora, la palabra no necesita ninguna edición, ninguna explicación, ninguna traducción ni nada. Es una plaga. ¿Qué es una plaga? ¿Qué es una plaga? Una plaga es algo dañino. Una plaga es algo pestilente. Una plaga es algo muy, pero muy perjudicial. Así que dice la acusación, hemos encontrado que este hombre es una plaga. Y seguramente lo dijo señalando a Pablo. Esa palabra significa justamente eso, plaga o peste. Hoy diríamos una pandemia, tal vez, una epidemia. Una plaga, simplemente una plaga. Algo que acaba con los animales o con las cosechas o con la salud o con la gente incluso. Es una pestilencia. Y esa palabra la usaban los litigantes romanos cuando se referían a un hombre que era realmente malvado, peligroso para el Estado, indigno de vivir en ese país o en esa ciudad. Así que, para empezar, la acusación va con todo. Y luego continúa, promotor de sediciones. Note, hagan una lista de esas cosas. Es una peste. Promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. como que le cargó mucho a Pablo, ¿verdad? ¿Qué es la sedición? Otra vez tenemos que entender qué es la sedición. Porque si es promotor de sediciones, pues a lo mejor es una cosa buena. No parece, ¿verdad? Porque lo están acusando. Pero ¿qué es una sedición? Ahí es donde hay que tomar el diccionario, ¿verdad? Y empezar a averiguar. Y uno dice, pues es que es algo molesto, algo malo. Sí, pero ¿malo para quién? ¿Molesto para quién? ¿Perjudicial para quién? Si queremos realmente entender el texto bíblico, necesitamos entender nuestro propio idioma. Una sedición, básicamente, se define como el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Así, en pocas palabras. De modo que la acusación no es poca. La acusación es severa. Promueve la caída del gobierno romano, en pocas palabras. Ahora es cierto, los judíos estaban muy prestos para que cayera el gobierno romano, pero Pablo no andaba haciendo eso.
Aparte, este delito era muy gravemente castigado, muy severamente castigado por Roma, porque, caray, ¿qué conquistador viene a un pueblo y el pueblo lo aplaude y el pueblo lo quiere y el pueblo le da gusto de que venga un conquistador externo, extranjero, y asiente su dominio en su territorio? Ninguno, ninguno. Así que Roma tenía que cuidarse de todo esto, porque Roma había conquistado el mundo conocido en aquel entonces, y por todas partes había gente que estaría dispuesta a levantarse en armas para derrocarlos. Y si podían probar que Pablo era eso, pues cuidado, porque entonces sí tendríamos problemas. Y los judíos, francamente, nunca estuvieron muy contentos con esta cuestión del dominio de los romanos. Así que usted puede ver más o menos por dónde se dirige Tértulo. Él quiere que se considere a Pablo responsable de todos los tumultos que se hubieran levantado en contra de Roma por todas partes. Por supuesto, no lo pueden probar, y Pablo va a negarlo, pero por lo pronto ahí va la acusación. Encima de eso, dicen también cabecilla de la secta de los nazarenos. Es necesario entender que la palabra nazarenos es una frase que condena e insulta. Es una frase que pretende poner a Félix en contra de Pablo, haciendo así más odiosa su persona, sus creencias, su conducta, todo. La idea es presentar a Pablo de una manera lo más negativa posible. Y luego agrega, intentó también profanar el templo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Esa es una historia que ya conocimos aquí en clase. Lo que decían es que unos ciertos judíos de Asia lo habían visto, o creyeron haberlo visto, metiendo gentiles en el templo, lo cual no era cierto. Lo que era cierto era que varios hermanos gentiles de Asia, judíos de Asia, ¿verdad?, y algunos gentiles también habían venido. Bueno, los judíos de Asia habían venido para la fiesta de Pentecostés a Jerusalén, pero los gentiles de Asia habían venido con Pablo de las misiones, de las iglesias que él había establecido, y habían venido para entregar su colaboración o su cooperación para los hermanos pobres de Jerusalén, causa de aquella hambruna famosa. Pero jamás, Pablo era respetuoso de las tradiciones y de las prácticas del pueblo, y él jamás habría tratado de meter a un gentil en las inmersiones del templo. El templo, no tenemos tiempo de entrar en eso, pero el templo tenía una zona que se llamaba el patio de los gentiles, o la zona o el portal de los gentiles. Ahí podían entrar los gentiles también, pero era una zona realmente exterior al templo. También había un porche de las mujeres, y ahí era exclusivo para mujeres, pero había ciertas partes que eran exclusivas para los judíos, y otras más exclusivas para los que iban a presentar su sacrificio, y otras muchísimo más exclusivas solamente para los sacerdotes y o para el máximo representante de la autoridad israelí. Y dicen aquí que intentó profanar el templo, y aquí es donde empieza entonces a torcerse también la historia, porque dice, y prendiéndole, o sea, que ellos no tienen autoridad para aprenderle, para arrestarlo, y lo que hicieron no fue un arresto judicial, lo que hicieron fue un intento de linchamiento. Tendríamos que devolvernos allá al capítulo 22, ¿verdad?, que es donde se narra la cuestión del prendimiento de Pablo, porque fue cuando tuvo que sacarlo propiamente. Es más, el capítulo 21, final del 21, que tuvo que rescatarlo de manos de la multitud, porque si no lo hubieran linchado desde entonces. Pero Tértulo dice que ellos le aprendieron, le arrestaron conforme a la ley. Prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, lo cual también era otra mentira, porque si hubieran querido juzgarle conforme a su ley, lo hubieran llevado ante el concilio. Y no hicieron nada de eso. En el concilio le hubieran acusado, pero no lo llevaron allá. Al contrario, en el momento en que lo prendieron, lo estaban golpeando, lo estaban maltratando, estaban tratando de matarlo. Y de no haber llegado el tribuno con sus tropas, con sus soldados, hubieran acabado con él. Vaya usted al capítulo 21 y ve hacia el final del capítulo todo eso. Ya lo vimos, si usted lo recuerda seguramente. Así que, puras mentiras de la acusación. Y realmente en un juzgado de respeto no habían podido probar una sola de esas acusaciones.
Sin embargo, no era un juzgado cualquiera. Y luego incluso tratan de inmiscuir también al tribuno como para echarle un poquito de tierra a él también, porque dice, pero interviniendo el tribuno Licias, verso 7 del capítulo 24, interviniendo el tribuno Licias, y qué bueno que intervino, qué bueno que lo hizo rápido y en manera eficaz, porque de otro modo hubiera rescatado un cadáver, ¿verdad? Pero dice, interviniendo con gran violencia le quitó de nuestras manos. Estamos hablando de soldados. Estamos hablando de los centuriones, estamos hablando de soldados romanos. Obviamente los soldados romanos no van a llegar con, perdone, disculpe, me permite usted que yo, para nada, tienen que llegar y tienen que echar los kilos con toda su fuerza y tienen que imponerse porque para eso están entrenados. Además, perder un prisionero así habría sido un problema para el tribuno también. Así que, dice luego, mandando, intervino el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, y el verso 8 dice, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Ahora, bueno, es cierto, al final de cuentas, pero la escena que narra Tértulo es que me lo quitaron de las manos, y el tribuno dijo, yo lo protejo, yo lo cuido, ustedes vayan y acúsenlo allá ante Félix. Bueno, si eso hubiera sucedido en el templo, en los escalones del templo, lo que sea, menos mal estaría diciendo la verdad. Pero ¿cómo fue que sucedió? ¿Se acuerda? ¿Cómo fue que sucedió? Tértulo lo rescató. No sabía ni quién era, ni qué estaba haciendo. De hecho, cuando lo rescata, le dice que quién es y que a qué se debe, por qué están estas gentes tan enojadas contigo. Y luego Pablo le pide permiso de hablar y le da permiso de hablar y empieza a defenderse. Y resulta que nomás no, y total, luego llega a los concilios, y en el concilio se arma otra vez la tremolina, y de ahí tienen otra vez que rescatarlo, hasta que Licias dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero este prisionero tan problemático, que se vaya allá con Félix, con el gobernador. Así que fue hasta después de que todo eso pasó, probablemente después de que hubieran entregado a Pablo ante las manos de Félix, que el tribuno le dijo a los acusadores, ¿saben qué? Su prisionero ya está allá. Es que si quieren acusarle, vayan allá. Aquí ya no tienen nada que hacer. Pero, bueno, así se las gastan los políticos, así se las gastan los abogados, ¿verdad? Algunos abogados, no quiero hablar genéricamente, pero lo cierto es que este abogado Tértulo era todo un personaje, no cabe duda. Y finalmente le dice, tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que lo acusamos. Es decir, está tan obvia nuestra acusación que no, hombre, para empezar tú te vas a dar cuenta y vas a decir 1 y 1 son 2 y ya está, condenado. Al menos esa era la esperanza de aquel. Y luego los comparsas que traía, los judíos, el sumo sacerdote y los otros que venían con él, dice el versículo 9, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. ¿Qué escena tan patética, no le parece? Personalidades que debían de estar haciendo algún trabajo un poco más importante, metidos en estos embrollos y en estos pleitos, simplemente por poder, posición, orgullo, quién sabe. Pero esto estaban ahí diciendo, sí, cómo no, todos asintiendo. Muy bien. Ese es nuestro primer punto, la acusación contra Pablo. Vamos al segundo punto ahora. Hablamos ahora de Pablo defiende su vida y su doctrina. Y aquí vamos a empezar entonces en el versículo 10 de nuestro capítulo que estamos considerando. ¿Listo? Vamos al texto bíblico. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, y aquí están las palabras de Pablo, porque sé que de hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Dónde está el excelentísimo Félix? ¿Dónde está el respetabilísimo y sabio y prudente gobernante? Para nada. Si algo podemos decir es que Pablo ha estado callado, silencioso, escuchando probablemente con atención todo lo que se ha dicho y preguntándose en su interior, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Sin embargo, no lo dice Lucas, ¿verdad? De modo que no vamos a tratar de editar el texto bíblico nosotros tampoco. Pero yo estoy pensando, si yo fuera el acusado y si yo estuviera en esas condiciones, pues yo ya lo creo que habría yo preguntado, pero Dios, Señor, ¿qué está pasando, Señor?
este hombre está echando una bola de mentira respecto de mí, ¿por qué no mandas un rayo y lo paras en seco? Pero finalmente él se tiene que callar, él no puede hablar, no puede decir nada. Hoy en día en una diligencia de esas, ¿verdad?, estaría presente el agente del Ministerio Público y el abogado defensor. Y en el momento en que uno de ellos dijera una cosa, el otro podía protestar, intervenir y opinar y meter recursos y esto y lo otro. Y esas audiencias a veces también se vuelven unas verdaderas cenas de negros, como dicen por ahí, ¿verdad?, con todo respeto para los negros. Pero lo que quiero decir es que es una discusión que a veces el juez tiene que parar en seco todo y decir, primero tú, y luego tú, y luego tú, y luego yo. Y cuando yo hable quiero que todos escuchen. A veces sucede eso en algunas diligencias, ¿verdad? Hay abogados postulantes que estén escuchando esto que probablemente serán más autoridad que yo para este punto, así es que mejor lo dejo. Pero lo que llamo es que no hay halagos aquí para Félix. Pablo no está interesado en dorarle la píldora. Pablo no está interesado en hacerlo sentir como que es lo más grande que hay. De ninguna manera, simplemente le habla con respeto y le dice, yo reconozco que tú has sido juez de tu pueblo por mucho tiempo, así es que estoy tranquilo. Ahora, tampoco vamos a meternos, pero un detalle histórico diría que no había sido juez por muchísimos años. Vaya, investiguémoslo y veremos, ¿verdad?, que no habían sido muchos años y todavía le faltaba un poco más de tiempo. Pero fíjate, continuamos diciendo, y dice Pablo, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Ahora, esta es una buena pregunta, una buena intervención aquí de Pablo. Como tú puedes cerciorarte. Ahora, si yo tuviera un abogado defensor, si hubiera contratado un investigador, si hubiera sabido de esto, etcétera, ya presento mi caso de todo a todo. Pero no tengo a nadie, así es que tú puedes hacerlo si te interesa, como debe interesarte. Fíjense, hagamos un ejercicio rápido. Día 1. Pablo va de Cesarea a Jerusalén. ¿Cómo? Dice usted. Pues no estaba en Jerusalén. Sí, pero ¿se acuerda usted una cosa? Pablo está en su tercer viaje misionero. Pablo ha andado viajando por todas partes. Pablo quería primero llegar a Jerusalén para una fiesta, la fiesta de la Pascua, me parece, ¿verdad? Y no pudo, no llegó por problemas de agenda, de transporte. Y luego se fue retrasando hasta que se propuso llegar para la fiesta de Pentecostés. Él quería llegar a tiempo porque él quería primero presentar sus ofrendas y segundo presentar sus sacrificios en el templo. Ahorita llegaremos a eso. Pero en el capítulo 21 vimos que dice Pablo viaja a Jerusalén y anda por ahí toda la zona y finalmente, ¿se acuerda que le decían no vayas a Jerusalén, te va a pasar esto? Mira que un profeta le dijo esto, que otro le dijo esto otro, y él dijo, no importa, yo voy aquí, ligado en espíritu, atado, lo que sea, yo voy a Jerusalén. Y finalmente llega a Jerusalén en 21:16. Dice que llegaron allá, vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Evidentemente llegaron a Jerusalén en esa época. Día 1. Vamos a ver rápidamente. Día 2. Estamos en Hechos 21. Día 2. ¿Qué sucede ahí? Perdón, estamos en Hechos, me estoy devolviendo a cuando viajaron para Jerusalén. Lo primero que hicieron fue reunirse con los ancianos, ¿se acuerdan? Y presentarle sus respetos a los líderes del templo. ¿Qué fue lo que pasó? Fue cuando le dijeron, mira Pablo, lo que pasa es que sí, tú, lo que tú digas te gustes, pero lo que pasa es que aquí hay gente que dice que tú le enseñas a todo el mundo por todas partes a que no cumpla con la ley, ¿se acuerda? ¿Verdad? Y mira, hay 4 varones aquí a los que, ¿por qué no pagas tú los gastos de ellos? Y entonces te purificas con ellos y todo. Ok, lo hizo Pablo. Eso lo hizo en el día 2, se reunió con los ancianos. Hechos capítulo 21, versículo 18 aproximadamente. Día 3. Comenzó la purificación. 21-26. Día 4.
comparece ante el concilio. Capítulo 22, verso 30. Día 5, conspiraron para matarle, acuérdese. Capítulo 23, verso 11. Día 6, llega a Cesarea, esa misma noche. Capítulo 23, verso 32. Día 7, está en la cárcel ya en Cesarea. Capítulo 24, verso 1. Y luego transcurren ahí 5 días. El día 8, 9, 10, 11 y 12, o si lo cuenta 7, 8, 9, 10, 11, y ahora está compareciendo ante Félix al día siguiente. Han pasado 12 días. Creo que usted puede hacer también un buen análisis de esta tabla de tiempo, ¿verdad? Y presentarse un panorama bien completo. La pregunta, o lo que Pablo está diciendo aquí es, tú sabes que yo apenas hace 12 días que subí a... La pregunta es, ¿a qué horas pude hacer todo eso de lo que me acusan? ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿De dónde saqué yo tanto para hacer esto? No puede ser, es ilógico. Y luego dice, y no me hallaron disputando. Ahora, disputando no es una mala palabra en este contexto. Acuérdese usted que Pablo siempre iba y disputaba en la sinagoga con los judíos, ¿se acuerda? ¿Qué era lo que hacía? Lo que hacía era que simplemente empezaban a discutir cosas bíblicas y Pablo les presentaba el punto de vista ortodoxo y los otros pues alegaban. Eso era disputar. La palabra más bien es dialogar. Y era lo que hacía Pablo. Dice, disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. ¿A qué horas? Imposible. No podía hacerlo. Pablo siempre iba a las sinagogas y todo, pero ahora venía a Jerusalén con una encomienda específica y apenas la cumplió y ya no tuvo tiempo de más. Luego el versículo 13 dice, ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. No hay ninguna explicación que dar de ese versículo. Está completo, está total. No hay manera de que lo prueben. Pero, y aquí viene lo bueno, verso 14, pero esto te confieso. Qué palabra tan interesante, confieso, homologueo, de donde tomamos la palabra nosotros homologar, quiere decir reconocer, registrar, documentar, en este caso es confesar. Cuando uno reconoce que el otro está diciendo una cosa y yo digo es cierta, estoy confesando, estoy aceptando. Y Pablo dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Este versículo está muy, muy cargadito. Sirvo al Dios de mis padres. ¿Quiénes eran sus padres? Obviamente estamos hablando de los judíos. Pablo está hablando de los padres judíos. ¿Quiénes son? Se habla de Abraham, de Isaac, de Jacob. Digo, lo que ellos creían es lo que yo creo. Y yo sirvo como ellos le sirvieron también. Y luego dice Pablo, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Para el judío ortodoxo, para el judío realmente genuino, para el judío verdadero, la ley y los profetas eran justamente su autoridad. Y se refiere a la Biblia, al Antiguo Testamento, la ley de Moisés y todo lo demás que llama, englobándolo en esa palabra, profetas. Así que Pablo está entonces defendiendo, en este caso, su doctrina. Y luego dice, y aquí viene el punto álgido, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Sin embargo, pues Pablo está aseverando algo que no es del todo aceptado por los que lo acusan. Porque si los saduceos eran los que habían venido a acusarle, que eran los que habían armado la camorra en el concilio, estos no creían en la resurrección. Y fíjese una cosa, hoy en día los judíos actuales o modernos no creen
a menos que yo esté muy equivocado y me arriesgo a decir esto, no creen en la resurrección de los injustos. Ellos creen que hay resurrección para los buenos, para los justos, pero no, los malos no tienen por qué. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuál es la doctrina bíblica? Los malos no, entendiendo por malos los que no aceptaron a Cristo, esos no van a resucitar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así que Pablo está diciendo con todas sus letras, yo creo en esto. Eso es lo que sí puedo aceptar. Lo que yo confieso es esto, que yo creo esto y esto y esto y esto. Y él está enfatizando. Y él dice, y porque creo todo esto, verso 16, porque creo todo esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esa es una buena cosa para preguntarnos nosotros. ¿Cómo anda nuestra conciencia? ¿Tenemos una conciencia limpia? ¿Tenemos una conciencia buena delante de Dios y delante de los hombres? ¿Qué piensan los hombres de nosotros? ¿Cómo se tiene una conciencia limpia o buena delante de Dios y de los hombres? Muy sencillo. Muy sencillo. Si se trata de conciencia limpia delante de Dios, es haciendo la voluntad de Dios. Simplemente haciendo la voluntad de Dios. Ahora, eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque la voluntad de Dios es muy amplia. Y yo estoy seguro que usted y que yo, hoy mismo en este día que estamos aquí reseñando, capaz que hemos violado y hemos fallado a cumplir la voluntad de Dios en más de una forma. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial, qué sé yo, lo que sea, es posible. De manera que, ¿cómo está nuestra conciencia? Y luego dice también, ¿verdad?, que delante de los hombres, ¿cómo se tiene una conciencia buena delante de los hombres? Muy simple, dándole a cada quien lo que le corresponde. Dándole a cada quien lo que le corresponde. Al que le corresponde honra, honra. Al que le corresponde respeto, respeto y todo eso. Es como debemos conducirnos. Porque en cualquier momento podemos ser llamados delante de la presencia de Dios y tenemos que estar preparados para esto. Ahí está Pablo entonces defendiendo su doctrina más que su propia vida. Por eso le preguntaba yo cuando le planteaba el caso, ¿qué defendería usted? ¿Se preocuparía de su seguridad, de su vida? ¿Le interesaría más quedar libre de esa cárcel pueblerina, aunque la religión y lo que usted predicaba quedara por los suelos? Con tal que yo salga libre de aquí, aunque salga yo huyendo, es lo más importante. Ahora, yo no voy a responder por usted, cada quien tiene que responder. Y reconozco que no son preguntas fáciles. Continúa Pablo diciendo, pero pasados algunos años, ¿cuántos años han pasado de este momento? Porque dice, pasados algunos años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Vine a Jerusalén, que es donde estaba él primero. Pasados algunos años. ¿Cuántos años han pasado? Hemos estado enfatizando en clase la importancia de llevar una marca de tiempo y quizás marcar en nuestras Biblias esos detalles, ¿verdad? Porque mañana pasado nos cruzamos con los pasajes esos y decimos, ¿cuánto tiempo? Déjeme decirle a grosso modo, han pasado entre 20 y 25 años desde la conversión de Pablo, desde aquella experiencia en el camino a Damasco. 20 y 25 años. Y él había estado en Jerusalén solamente 2 veces. Esta era la tercera vez. Después de convertido, ¿verdad?, entró a Damasco y después de eso vino a Jerusalén con Esteban. Pero acuérdese que pues no lo recibió muy bien y luego se fue. Tuvo 3 años por allá perdido y luego vino a Jerusalén y luego se fue otra vez y luego dijo pasados 14 años cuando escribe a los Gálatas y se fue otra vez. Su base estaba en Antioquía y de ahí salía, pero ahora está otra vez en Jerusalén. Por eso él dice, pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Este versículo tiene un par de cosas muy interesantes, porque la palabra limosnas, que casi está traduciendo literalmente el término griego, ¿verdad?, que sería eleimosúa, o eleimosna es el término, limosna, eleimosna. Limosna se refiere a ofrendas monetarias, en dinero,
Y esas limosnas eran para la nación, o sea, para los judíos pobres de Jerusalén. Y presentar ofrendas. Y este es un detalle muy interesante de Pablo. Él venía a presentar sus ofrendas, hablando con ellos acerca de cosas religiosas. Para Pentecostés. La fiesta era una fiesta importante. Pentecostés era una fiesta importante y había gente de todas partes del mundo, judíos de todo el mundo conocido ahí presentes. Y estos venían a presentar sus ofrendas. Vaya, los conversos del siglo I, particularmente los de Jerusalén, no se apartaron y no volvieron al templo jamás. Hoy en día uno espera que si hay una persona que ha sido incrédulo, ateo, reconocido, confeso, católico, qué sé yo, cuando conoce el Evangelio, esta persona ya no vaya allá y venga acá donde estamos nosotros, para los iguales. Los judíos, ¿a dónde siguieron yendo? Los discípulos, ¿a dónde iban? Iban a orar al templo, iban a platicar con los demás en el templo, en los atrios del templo, iban a disputar ahí en el templo. No era ningún delito ir y estar allí elaborando sobre alguna doctrina, alguna novedad, alguna enseñanza, algún detalle. Gente que quería saber y gente que quería enseñar. Y los judíos, los primeros cristianos, siguieron también, muchos de ellos, practicando algunas de las cosas regidas en la ley todavía. Por eso habla de las ofrendas. Y luego continúa diciendo el verso 18, estaba en ello. ¿Dónde estaba? Estaba justamente en el templo. Estaba en aquel periodo de nazareato. Estaba en aquel periodo de purificación. Había salido para ponerse de acuerdo ya para dar por terminado el periodo y poder seguir adelante con sus negocios. Él había pagado los gastos de aquellos 4 que no podían pagarlo. Unas ofrendas de ovejas y cosas por el estilo. Y ahí fue donde lo sorprendieron. Y por eso dice, y estaba yo en ello, cuando unos judíos de Asia, otra vez vienen a colación estos judíos de Asia, que pues yo creo que lo que traen, desde los tiempos en que andaba en Éfeso, en Tesalónica, en todas esas partes, siempre esos judíos anduvieron tras sus huesos. ¿Por qué? Porque simplemente no lo pasaban. Y lo golpearon y lo dejaron por muerto y lo atacaron y lo asaltaron y todo lo que usted quiera y guste. Pero ahora que esos judíos están en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, Pablo está ahí también. Y esos judíos de Asia están interesados en ver cómo lo perjudican. Y se les presentó la ocasión. Y dice Pablo, me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. ¿Dónde está el registro? ¿Dónde está el dato? ¿Dónde está la prueba, la evidencia? Estaba yo en el templo en la cuestión de la purificación. ¿Cuál discusión? ¿Cuál alboroto? ¿Cuál disputa? ¿Cuál sedición? No hay manera. Ellos, y luego dice, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. ¿Y no es cierto eso? ¿No es ese un principio universal de derecho? Para comenzar, dicen, el que acusa está obligado a probar. Es una máxima de la ley. Y el que está interesado en que alguien pague las cuentas debe acusarlo y debe demostrarlo. Pero si me detienen a mí y no se presentan mis acusadores y no hay evidencias materiales, digo, ¿de qué se trata? ¿En qué país estamos? Por eso Pablo alega, y él, aunque no sea un abogado, él conoce la ley, dice, los que me acusan deberían estar aquí, si tienen algo que demostrar. ¿Dónde están? No hay nadie. Yo hubiera dicho en ese momento, como abogado defensor, hubiera dicho que liberen al prisionero. No hay acusación contra él. Pablo no tiene un tértulo ahí que lo defienda, ni mucho menos, ¿verdad? Y él no quiso arriesgarse a pedir eso. Pero sí puntualizó que no estaban ahí. Y luego se centra en los que fueron ahí, que estaban ahí agachando la cabeza, todo, diciendo que sí a todo lo que Tértulo decía. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. No solamente cuando estaba en el templo no pasó nada. No, cuando me llevan al concilio, claro, pudieron haberle dicho que le dijo sepulcro blanqueado o pared blanqueada al sumo sacerdote. Pero pues ya vimos, ¿verdad?, que Pablo se disculpó luego. No dijeron nada, absolutamente nada. Y dice, bueno, aquí están ellos. Los otros no están aquí, pero estos aquí están. Que me digan que fue el crimen que yo cometí. No dice que hayan dicho ni media palabra. Lucas no dice nada. Así que dice,
o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Pero luego, ¿se acuerdan como en la clase anterior o antes de la anterior hablábamos y yo les decía a ustedes, ¿qué pasó aquí con Pablo? Cuando salió en el concilio y sacó al detalle aquel de la resurrección, ¿fue una cosa casual? ¿Fue una cosa intencional? ¿Fue una cosa buena? ¿Fue una cosa mala? ¿Fue una cosa criticable? ¿Fue un recurso de Pablo para dividir el concilio? ¿Se acuerdan cuando dijo él respecto de la resurrección de los muertos, es que realmente me están juzgando aquí? Y ahí se armó la tremolina, acuérdense. Yo le dije en aquella ocasión, no estoy muy seguro de qué pueda yo decir si fue una buena movida o fue una mala movida, hablando en términos de ajedrez, ¿verdad? De Pablo, porque pues me pone a pensar si lo hizo con mala intención, sabiendo que el concilio estaba dividido. Pero ahora él lo menciona, y ahora lo confiesa, y dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Es ese mi crimen? Dice Pablo. Porque si ese es mi crimen, yo lo confieso abiertamente. Así que, dice, ¿dónde están? ¿Dónde están estos que me acusaban? No hay nadie que lo acuse. Así que Pablo está aquí trabajando, Pablo está aquí defendiéndose, luchando, sí, claro, por su libertad y por su vida, y está también defendiendo básicamente su doctrina. De modo que tenemos que considerar eso, y tenemos que pensar en nosotros mismos, ¿qué es más importante? ¿Nuestra seguridad, nuestra libertad o nuestra doctrina que predicamos? A la larga, ¿qué será más importante? Muy bien, terminamos en este verso 21 el segundo punto y vamos a entrar rápidamente al tercero. Le dije al principio que los puntos 3, 4 y 5 no eran tan largos, ¿verdad? Y no eran tan complicados tampoco. Hemos aprovechado el tiempo, pero en el verso 22 ya Félix como que ya está bien satisfecho de lo que ha escuchado. Él ya ha oído al acusador y ha oído también a la defensa. Ya ha escuchado los argumentos y todo eso. Y dice el verso 22, entonces Félix, oídas estas cosas, la frase que sigue es muy importante. Dice, estando bien informado de este camino. A ver, pero ¿cómo es que Félix estaba muy bien informado de ese camino? ¿Acaso él era un especialista en la religión judía? ¿Acaso le interesaban la ley y los profetas? ¿Acaso le interesaba lo que predicaba Pablo y los demás? Pues la razón es esta, francamente, ¿verdad? Él estaba casado con una mujer llamada Drusila, y Drusila era judía, y esta mujer seguramente que platicaba con él, era su esposa. Y seguramente que ella también era guardadora de la ley y de los profetas. Digo, un judío es un judío normalmente, pero a fondo. Entonces, tenemos toda la manera de inferir que Félix estaba bien informado de todo eso. Conocía todos los pros y contras. Entendía lo que estaban diciendo unos y lo que estaba. Él sabía perfectamente bien dónde estaba la verdad, no cabe duda, ¿verdad? Nada más que se hizo ahí el disimulado. Pero dice, estando bien informado de este camino, no de Pablo, de este camino que ellos llaman herejía, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente dice, bueno, ustedes han dicho que Lisias hizo X cosa, ¿verdad? El acusado ha dicho que el tribuno también puede dar más información. Bueno, cuando venga el tribuno, entonces yo verificaré todos los hechos, todos los cabos sueltos, los ataremos y entonces veremos esto. El único problema es que a Félix no le interesaba mucho que viniera Lisias. No sabemos si era un programa de presencia o de frecuencia de visitas o qué sé yo. No lo sabemos. Pero Félix encontró una buena excusa y una buena manera de librarse de estas gentes en ese momento. ¿Y cuál era su posición realmente? Su posición la vemos en el verso 23, cuando dice, y mandó al centurión
que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no se impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Interesante, ¿no? Estás hablando de un prisionero de una autoridad romana. Vaya, a mí no me cabe la menor duda de que Félix sabía que Pablo era inocente. Si hubiera sabido, hubiera estado convencido de que era culpable, lo hubiera refundido en una de las celdas de más castigo y lo hubiera puesto bajo cepos y esto y lo otro, como en otras partes le pasó. Pero no, al contrario. Simplemente dice que lo custodien y que le den una cierta libertad, que le concediesen alguna libertad. Seguramente que le quitaron las cadenas que traía pegadas, porque normalmente a un prisionero lo tenían entre 4 soldados romanos, ¿verdad? Y estaba con cepos y estaba con cadenas y manos y pies y todo eso. No era una situación fácil. La autoridad dice, no, denle chance, libérenlo. Vaya, no que se salga y que vaya a la plaza y que vaya para acá y para arriba. No. Denle alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Probablemente había gente ahí que estaba también de espectadora y gente que estaba pues también expectante de ver cuál iba a ser el resultado de esta audiencia. Sea como sea, la audiencia quedó pospuesta y Pablo quedó con bastante libertad. Está ahí en Cesarea. Nosotros sabemos que después iría a Roma, pero por lo pronto ahí lo dejamos. Y Félix esperando a ver qué pasa, a ver cómo se desarrollan las cosas. Por lo pronto él no tiene a nadie que darle cuenta de momento ahí en lo cerca, así que no hay tanto problema. Rápidamente, la sección número 4, versos 24 y 25. Ahí termina, por así decirlo, la cuestión judicial. Vamos ahora, ya la recuperaremos en el próximo capítulo. Vamos ahora al 24. Algunos días después de esta audiencia, se entiende, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, a ver lo que le estaba yo diciendo, ¿verdad? Ella conocía los modos del camino. Y Drusila aparentemente o no estaba en la ciudad o no estuvo en la audiencia esa, pero cuando Félix llegó a casa y le platicó, le debe haber dicho, fíjate que me cayó un caso de lo más interesante, a ti te gustaría saber, porque se trata de un judío, y fíjate, ya lo puso al tanto de todo aquello, y Drusila le haber dicho, oye, pues qué interesante, me gustaría conocerlo. No era usual, ¿verdad?, que las mujeres anduvieran en las audiencias judiciales, pero pues este es el gobernador, así es que... Pero no fue para una audiencia judicial, sino que simplemente llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y no es que Pablo inmediatamente empezó a predicarle, es que Félix le preguntó, Félix le inquirió seguramente. Pablo después de todo respetaba los niveles y respetaba los lugares. Ay, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Dios está obrando en la vida de este siervo y lo llevó a la cárcel para poderle predicar al gobernador. Así como lo va a dar a la cárcel a Roma para predicar a los reyes y a gobernantes. Dios está obrando en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Nosotros necesitamos entender eso, metérnoslo en nuestra cabeza, que a veces es bastante dura y a veces tendemos a quejarnos de situaciones un poco complicadas o difíciles porque ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué tiene que pasarme a mí esto? Yo que soy tan fiel y yo que soy tan esto y lo otro. No creo que seamos mucho más fieles que Pablo. Y no creo que hayamos sufrido ni siquiera una porción de lo que sufrió Pablo. Sea como sea, tuvo la oportunidad de predicarle a aquel hombre. Pero, fíjese en esto, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué cree usted que se espantó Félix? El idioma original dice que tembló, estaba espantado. ¿Por qué? Pues porque aquel mensaje de 3 puntos estuvo muy pesado, muy pesado. El primer punto era la justificación, el segundo el dominio propio y el tercero el juicio venidero. ¿Cómo le caía este mensaje a un hombre pecador, no redimido? De la justificación
Dice aquí el texto, oyendo o hablando acerca de la justicia. No se refiere a la justicia como un acto que se imparte, como una decisión de la autoridad, ni nada de eso. Está hablando de la justificación delante de Dios. Aquel hombre puede ser un buen abogado, un buen gobernante, un buen esto, un otro, pero no se trata de eso. No se trata de que lo apruebe la máxima autoridad en la tierra, en este caso el emperador Nerón. No, no, no. Se trata de que te apruebe Dios. Se trata de que tú estés justificado delante de Dios. Se trata de que entiendas que tienes que arrepentirte de tu pecado y tienes que poner tu fe en Jesucristo y tienes que pedirle a Él que te perdone para que venga verdadera justificación. De eso se trata, y esa es la doctrina que nosotros hemos aprendido de Pablo. Estoy seguro que eso fue lo que le predicó a Félix ahí también. Un mensaje así es pesado, pero no paró ahí, porque luego dice que le habló también acerca del dominio propio. ¿Qué es eso del dominio propio? Comportarse prudentemente, saber respetar los lugares, los tiempos y las personas. No, dominio propio está hablando acerca de templanza, o está hablando acerca de continencia, y está hablando acerca de las relaciones carnales, de las relaciones personales de aquel hombre, y él tiene a esta mujer Drusila, y dicen, pero ¿dónde está el problema? Si tuviéramos tiempo y investigáramos un poquito, encontraríamos que Drusila era todo un personaje. Si mal no recuerdo, para estos momentos este era el tercer esposo que tenía Drusila. Ella era de la familia de los Herodías, hija de Agripa, de Herodes Agripa. Y hay una historia muy sórdida que no viene en la Biblia. Lucas no se mete en esos casos, ¿verdad? Pero esta mujer estuvo con un hombre primero casada y luego con otro, y finalmente se cruzó con Félix y Félix se enamoró de ella. Y hay ahí toda una historia espeluznante de intervención de encantadores y de magos y cosas así que hicieron que esta mujer se enamorara de él también y que cayera en sus manos. Hágame usted el favor. Bueno, obviamente Lucas no le mete nada de eso, pero hay investigación. Usted, si le interesa eso, búsquele y encontrará una historia muy interesante acerca de Drusila. Y obviamente Félix la tiene como esposa y él sabe cómo fue que la consiguió y él sabe los líos en que tuvo que hacer y las cosas que rompió y las reglas que rompió y todo eso, y ahora me están hablando a mí de continencia, de comportamiento prudente y sano y todo eso. Por favor, caray. Pero cuando viene el tercer punto del sermón, cuando habla acerca del juicio venidero, Félix se espantó, no cabe duda. Yo también me habría espantado cuando se me dice que por todo lo que estoy haciendo voy a tener que dar cuentas a Dios. Cuando se me informa que voy a presentarme un día de estos, puede ser mañana mismo, hacer delante del juez que todo lo sabe y que todo lo puede, y que no va a haber defensa posible porque hay juicio venidero al que yo debo comparecer. ¿Sabes qué? No quiero ir más. Ya me hartaste. ¿Sabes qué? Vete. Él tenía la autoridad para correrlo o para llamarlo. Vete. Y le dice, cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo se tuvo que ir. Y estaba listo para venir y hablar con él cuantas veces quisiera. Pero a Félix no le interesaba escuchar el mensaje. A Félix le interesaba simplemente, dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. A eso se llama, ¿cómo se llama eso? Se llama cohecho. Se llama soborno. Se llama, póngale nombre, sigue sucediendo todavía, sigue sucediendo, desde el que le da un billete a un policía para que no le ponga una multa, hasta el que da una mordida, un soborno, un cohecho millonario para que le autoricen una planta o qué sé yo. Todo eso está mal y tarde o temprano habrá que dar cuenta de eso. Así que, ahora, ¿de dónde esperaba Félix que Pablo le diera dinero? Bueno, ¿se acuerda que en alguna clase anterior hablamos de qué tipo de recursos manejaba Pablo? Después de todo, había andado viajando.
Ahora, para este momento Félix, que no es ningún tontito, sabe que Pablo encabeza un grupo fuerte de personas, sabe que Pablo reunió una cantidad fuerte de dinero para traer a los de Jerusalén, sabe que Pablo hay personas que lo están apoyando, y si yo le digo, oye, pues si me juntas una cantidad así, 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 tal vez te puedo yo soltar, ¿verdad? Y yo al cabo yo me encargo de justificarlo, y así si a Pablo le interesa, le va a decir a los hermanos, háganme una colecta. Ahorita hay un caso muy sonado de un líder religioso aquí de México que está detenido en los Estados Unidos y su gente, sus fieles le están juntando dinero, no lo van a soltar. Es un feo delito, como dicen en los corridos judiciales, del que está acusado. Pero por dinero no paran. Pero cuando lleguen las cosas en serio, el dinero no te va a servir de nada. En este caso, él está esperando a ver si se cansa Pablo de estar detenido y simplemente decide entregar un soborno ahí. Estamos en el cuarto punto, en el cual Pablo le está predicando libremente a Félix y a su esposa, y Félix se asusta. Y ahora estamos en el quinto punto, ya en el verso 26 y 27, que dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero no hablaban de cosas de religión, ya no hablaban de juicio venidero, ya esos temas ya no quiero saber. Quiero ver cómo van las cosas, cómo te ha ido, qué me tienes de nuevo, qué dicen tus amigos, te van a ayudar, no te van a ayudar, te van a sacar de aquí, te quieren de cosas triviales. O quizás cosas de política, o quizás cosas de historia. Pablo era una autoridad, Pablo era un hombre muy versado en muchos temas. Y el gobernante aquel tenía mucho tiempo libre y le interesaba, pero más le interesaba la cosa del dinero. Sin embargo, dice el verso 27, al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Bueno, otra vez, no nos dice Lucas, ¿verdad? Pero lo cierto es que uno pudiera preguntarse por qué removieron a Festo, que acaso no era un gobernante de mucho tiempo, a Félix, no era un gobernante que tenía mucho tiempo ahí. Claro que sí lo tenía. ¿Por qué lo van a quitar? Bueno, ¿por qué quitan a los gobernantes? Hoy en día porque se acaba su periodo, ¿verdad? Pero incluso si a un gobernante lo quitan a medio periodo, ¿por qué lo quitan? Bueno, hay todo tipo de razones, pero en este caso no fue por bueno. Habría otra vez que ir a los anales históricos, consultar con Josefo y otros escritores y veríamos algo de la trayectoria de Félix, si nos interesa. Porque aquí Lucas muy elegantemente dice, Félix recibió por sucesor a Porcio Festo. A Félix le llegó un comunicado de Roma que le dijeron, le vas a entregar al fulano de tal y tú te presentas acá en Roma inmediatamente. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Es el verano del año 60 y sabemos que estuvo Pablo preso ahí un buen tiempo en Cesarea. ¿Qué va a pasar con Pablo después de esto? ¿Qué va a pasar con los hermanos? ¿Qué va a pasar con las iglesias? ¿Qué va a pasar con el evangelio? Estamos aquí cumpliendo la historia del libro de los Hechos, cumplimiento de la profecía que el Señor le dijo a Pablo, ¿verdad? Y a la iglesia en sí. Pero a Pablo le dijo que le iba a predicar ante reyes, ante gobernantes, ante gentiles y ante judíos. Estamos ya propiamente en la tercera etapa. Quedan cosas muy interesantes. Unas cuantas sesiones más y habremos terminado. Cuento con ustedes y nos vemos la próxima sesión, Dios mediante. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.